Hola con todos, compañeros, compañeras, profesora y todo aquel que se haya dado el tiempo para revisar esta exposición. A continuación vamos a explicar un tema, lo que sería la historia del teatro. Sin embargo, nos involucraremos más con exactitud en lo que representa el siglo de oro del teatro español. ¿Ok? En esta agrupación nos encontramos quienes somos los compañeros Cruz Mero Andrea Nicole, Delgado Zavala Jocelyn Andrea, de Mera Baltán Giancarlos, Durán Loor María Francesca, y quienes habla Kevin Anthony Espinal Macías. ¿Ok? Dentro de este tema veremos algunas subtitulaciones como lo son las características del teatro español, los personajes, los temas, dónde se desarrollaba, que para dar un avance se llamaba el Corral de las Comedias, además de sus partes, algunos de los autores representativos y otro conjunto más de características que representan a esta época del tiempo. Sin más que decir, comenzamos con los expositores, quien sería mi compañera Cruzmero Andreánico. Muy buenos días. Pues vamos a hablar un poco sobre el teatro del siglo de oro español. Pues es un periodo de florecimiento de arte y literatura en España. Se considera que su auge político tuvo un declive con las dinastías tanto de Austria y Hamburgo españoles. También abarca dos periodos, tanto estéticos, que son correspondientes al Renacimiento del siglo XVI y al Barroco del siglo XVII. Durante este apogeo cultural y económico de esta época española, alcanzó prestigio internacional en toda Europa. Desde este tiempo se extendió el aprendizaje y el estudio de idiomas. También podemos destacar que tuvieron áreas culturales. Estas fueron sembradas como literatura, artes plásticas, música y arquitectura. Este siglo también trajo testimonios y evidencias como la Biblia, numerosas gramáticas y vocabularios de las lenguas indígenas, recién descubiertas en ese tiempo por los misioneros. También se cree el naturalismo, como el celestinaje, las novelas picarescas y la novela polifónica. En un ejemplo tenemos de novela picaresca Lazarillo de Torre. Vamos a ver las características. Sus características en el siglo de oro. Las características en el siglo de oro fue que se basaban en las comedias, ¿ya? En ellas se encontraban, en este siglo, tanto en el siglo XVI, se encontraba el teatro y se denominaba comedias. Por lo tanto, podemos decir que estas obras ya no se veía tanto lo típico, sino que ni tampoco las pinturas y esas cosas, sino que ponían a los corales como comedias principales que construían al país, que así comenzaban una serie de características públicas que hacían que los autores estén cómodos, tanto ellos como el público. Los temas más representativos de ese siglo fue la comedia de las situaciones cotidianas, que vendrían con humores. Usaban la sátira en ese tiempo para que la sociedad se diera cuenta cómo ellos actuaban. Uno de los autores más representativos fue López de Vega, pues en su estructura de ese siglo, del siglo XVI, lo compone de 3 actos. López de Vega afirma que el arte es algo nuevo para hacer comedia. También tenemos el estilo del teatro. Este estilo se estructura en versos, que son hechos muy pocos en prosa,
pero la métrica que usaban usualmente era el octasílabo, y las estrofas como sonetos, octavas o romances. También tenemos las unidades. Estas unidades están conformadas tanto como acción, tiempo y lugar. Estas características del siglo español son mencionadas por la poesía de Aristóteles. Como último punto tenemos la tragicomedia. Este es un estilo nuevo que predominó mucho en este siglo. Es decir, la tragicomedia era una mezcla de historias que conmovía mucho lo trágico como lo comedia, como lo cómico. Muchas gracias. Bien, yo les voy a dar a conocer acerca de los personajes del siglo de oro español. Eh, bien, los personajes de nuestra comedia nacional son arquetipos humanos literarios que se repiten constantemente. Es la representación de constantemente. Como primer personaje tenemos el rey. El rey es la representación de la justicia. Tenemos el poderoso, el villano, el galán y la dama, y entre muchos otros personajes más. Para dar a conocer más un poco de los personajes, les hablaré de lo que es el rey. El rey es la figura que aparece hace muchísimos años en comedias del siglo de oro español. Suele representarse con una persona que encarna la injusticia y la soberbia. Además, este puede presentarse como un ser divino o también como un tirano, dependiendo del autor y el mensaje que quiera dar a conocer. Bien, tenemos lo que es el poderoso. El poderoso hacía énfasis que en las comedias también es una figura muy habitual en las obras del teatro español. Además, este personaje solía ser déspota y representa al hombre como corrupto y además de corrupto, castigado y solitario. El villano, o también el villano era, sabemos que el villano es la persona mala de toda obra, comedia, etcétera, ¿verdad? Tenemos al galán o la dama. El galán, esta pareja también es una de las más frecuentes de lo que es el siglo del oro español. Ellos formaron parte de la intriga y el suspenso de estas obras. Además, sus aventuras tuvieron mucho que ver en el siglo de oro español o en las obras de comedia. El galán suele representar las cualidades de héroe y la dama es la mujer ideal para él. Además de los personajes que vemos en pantalla, también tenemos lo que es el gracioso. El gracioso es uno de los personajes que aparecieron en el teatro del siglo XVI debido a la confluencia de la tragicomedia y la comedia. Este personaje es contrapuesto y galán y se caracteriza de su buen humor por ser una persona interesada, por su cobardía y por su vivacidad. Suele ser el contraponente de la visión y de la misión que enamora a las mujeres en cada hora. Bien, aparte de hablar de los personajes, tenemos los temas. Los temas son los siguientes: el amor, el honor y la monarquía. En el amor quiere decir que es el motor que mueve a la mayoría de las comedias de cada obra. El honor, honra o opinión es entendida como la estimativa ajena del patrimonio, único patrimonio del pueblo llano y absolutamente intocable. Reside en la sangre y en las mujeres de la familia. La monarquía es la institución venerada que se hace una apología soberana sobre el teatro de Calderón. El rey, que es una figura intocable que la hablamos en los personajes, a salvo de toda crítica, representa un administrador máximo de la justicia para el pueblo.
Bien, eh, además, el teatro del siglo oro español en el siglo XVI y en el siglo XVII hubo un gran esplendor tras las letras hispánicas debido a los grandes autores que formaron parte de este siglo. Además, se dice que el teatro del siglo oro español es considerado como uno de los siglos más brillantes en la historia del país. Tenemos aquí un mapa o un organizador gráfico sobre el siglo del oro español que se subdivide en la poesía y en el teatro. En la poesía tenemos lo que se enmarca del culteranismo y el conceptismo. En el culteranismo es representado por Luis de Góngora, el conceptismo que es representado por Francisco de Quevedo. Y además se destaca que la narrativa se caracteriza por las burlas a las, las burlas a las de caballería que sobresale Lope de Vega y Miguel de Cervantes. En el teatro se caracteriza por la pluralidad temática que sobresale Lope de Vega y Calderón de la Barca. Ok, a continuación mi compañero Giancarlos. Bien, buenos días. Si bien sabemos, Manta es una ciudad pequeña, eh, o tal vez una gran ciudad, en donde el teatro es un signo imprescindible o muy representativo de nuestra cultura. El teatro o las artes se pueden realizar con cualquier cosa que uno pueda encontrar en casa, desde lo más mínimo, pero y, insertándole mucha imaginación, mucha creatividad. Bien, el Corral de las Comedias, oriundo de España, vamos a hablar de aquel lugar. Bien, para ello voy a pedir la ayuda de un especialista en medidas para que nos ayude con, con, este, con esta explicación. Ahora sí, buenos días con todos. Eh, un gusto saludarles. Yo llamo Maestro Chivo. Yo soy un especialista en medidas, o lo que más conocidamente, un maestro albañil. El joven Jean, que está aquí a mi lado, me pidió ayuda referente a las medidas que pueda, o las partes que puede contener un corral de comedia, que no hay que confundirlas con un corral de gallinas, no hay que confundirlas ni con un corral de vacas, ni con animalitos que uno pueda tener en su granjita o en su finca. Vamos a hablar sobre el corral de las comedias, que este no es más que un marco físico en donde se representaban comedias en la madre patria, como uno le denomina, que es España. Sin embargo, esta era mucho más sencilla que en otros países europeos, como son Francia, como son los Italia y así. Este llamado Corral de las Comedias era un lugar en donde en su interior había un mesón con una comunidad de vecinos, de gente que vivían a los alrededores, que de forma rectangular se agrupaban en estas galerías que se encontraban a los lados, como puede observar. Yo casi no manejo esta tecnología, pero puedo observar en la imagen uno de estos lados menores, que se encontraba hacia un lado, presentaba una tarima con telón donde se representaba la obra. Eso es ahí frente, como quien diría. Llamados así por el audio que producían los mosqueteros. Cabe recalcar que muchas veces, al ser un espacio abierto, sucumbía el problema de los vehículos o de las bullas que hicieran los vecinos. Se escuchaban muchas cosas que eso podía entorpecer o a veces favorecer el tema de las presentaciones que existían. Bueno, para esto es muy importante recalcar la división fundamental en el público, porque en el público había gente así de recursos bajos, como lo es quienes habla, de gente de procedencia social alta también. Bueno, en estos lugares existía
una parte nominal a cazuela, que era donde se sentaban las mujeres que eran acomodadas por el apretador. Mujeres muy representativas, claro, en aquella época de España. Bueno, asimismo encontramos también unas 3 paredes que correspondían a este corral. Eran 1, 2 y 3. 3 paredes que se les denominaba galerías del mesón o casa comunal, también conocida por mucha gente como aposentos. Estos aposentos también albergaban público, pero no todo el teatro barroco se representaba en los corrales, también había representaciones palaciegas que no eran ni en el tablero de juego escénico, ni en tramoya, tan sobrias como las de los corrales. Bien, pero vamos ya a hablar de las partes que contenían estos corrales de comedia. No crean que contenían nidos o palos ahí. No, no, no. Esto es como una casa gigantesca. Vamos a analizar cada una de estas partes. Hay que remarcar, como se muestra en la imagen, que estos corrales eran patios interiores de edificios o casas que eran reaprovechados para albergar una pieza de teatro. Era un patio grande donde había una tarima y estos jóvenes o estos señores que hacían el teatro se presentaban ahí. Por aquello que menciono, que el sonido del aire libre podía afectar o potenciar una obra. Bien, tenemos el San Juan, que es la zona que conecta el interior del Corral de las Comedias con la calle. La lojería que se encontraba enfrente del escenario, y aquí se vendían alimentos y bebidas, porque había mucha gente que quería comer su canguilito, quería tomarse su colita, quería tomarse su jugo, o hasta te podía tomar un gloriado de manzanilla o de hierba luisa, que eso le gustaba también a la gente. Este nombre procede de aloja, de la aloja, que era un tipo de bebida de la época que se preparaba en la mezcla de especias, miel y agua, que es como el gloriado que yo me acabo de mencionar. Bien, el patio que este era un lugar en donde albergaba muchos asientos, donde las personas acudían a ver estas representativas obras. También aquí es que menciono toda la cazuela, que mucha gente debe pensar que la cazuela es un plato, pero no, acá era la cazuela, era una parte del corral de las comedias. Como ya lo mencioné, es un lugar donde se encontraban las mujeres. Esta estaba situada en el primer piso, justo enfrente del escenario. La gente común como yo le diría que es como el palco, o sea, como la parte mejor ubicada del corral de las comedias, en donde podría apreciar de mejor manera estas presentaciones. La tertulia o el desván, bueno, como le indiqué, la cazuela del Corral de las Comedias estaba ubicada enfrente del escenario, pero en el primer piso. Ahora los corredores y pasillos que había en los extremos de este primer piso, o sea, por acá, era la tertulia o el desván. Los aposentos o galerías, que ya lo mencioné, era la zona de los corrales que costaban más dinero, pues aquí era que estaba ya la gente que ya tenía más platita. Y por tanto estaban únicamente reservadas, bueno, para las personas más poderosas, como bien lo menciono. Estas están situadas también en el primer piso, como yo lo menciono, el palco. Y aquí podían estar permitidos estar mujeres y hombres que compartieron el espacio, ya que estaban cubiertos con rejillas para que pudieran ver si se han visto. Aquí solían estar gobernantes, los sacerdotes o la alta nobleza. Cabe recalcar que estas personas siempre quisieron tener ¿cómo llamaría? ¿Cómo llamaría la palabra? Su privacidad, diría. Su privacidad. Bueno, y el tablao era el nombre que se le daba al escenario donde se desarrollaba la comedia o obra teatral. Debajo de él se encontraba o el foso, que la gente piensa que un foso es donde van desechos. No, el foso, que es otra de estas partes, solía funcionar como camerino para que los hombres se disfrazaran ahí y pudieran almacenar sus cositas, sus ropitas, sus cositas del teatro. Bien, con estas partecitas ya dándole la palabra, regresándole aquí al joven Ian, que gracias por la apertura, procedo a terminar. Denme unos minutitos.
bueno, un aire gracioso al corral de las comedias, como bien menciono, porque es parte de eso. Brindarla con, primero, improvisación y segundo, con comedia. Espero que maestra, que esta interpretación la haya evocado una sonrisa. A continuación doy paso al siguiente. Bueno, como lo hemos escuchado con anterioridad acerca del tema el siglo de oro español, se puede decir que el siglo de oro es una de las fechas más importantes para el arte y la cultura. Para ello vamos a conocer quiénes fueron los autores del siglo de oro español. Tenemos a Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547 y falleció en Madrid el 22 de abril de 1616. Fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. La obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote, hizo que se convirtiera en uno de los autores del siglo de oro más importantes en la literatura española. Además de ser la primera novela moderna en Europa y una obra maestra traducida prácticamente en todos los idiomas del mundo. La dedicación de Cervantes al teatro ha sido dedicada con un drama en la vocación y con un sagrado se consagró el arte escénico y también se escasó en el éxito en que en él se obtuvo. El siguiente diapositiva. Francisco de Quevedo. Nació en Madrid el 14 de septiembre de 1580 y falleció en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 8 de septiembre de 1545. Él fue un noble político y escritor español del siglo de oro. Él llegó a cultivar el género de la prosa satírica. El magnífico historial literario de Quevedo no tiene fin. Además, se le atribuye más de 200 poemas, lo que hace este autor uno de los más representativos de la poesía en el siglo XVII. Su impecable elaboración lingüística en cada uno de sus textos aún sigue llamando la atención a los amantes de la literatura española. Una de sus obras más destacadas se puede decir que es Los Sueños, publicada en el año 1605. Esta obra se trata sobre verdades, descubriendo abusos en todo lo que es en los oficios y en los estados del mundo. Siguiente diapositiva. Bueno, el Lope de Vega era. No. ¿Existe el caballo? Oye, mamá, ¿el caballo? Lope de Vega. Nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562 y falleció en Madrid el 27 de agosto de 1635. Él fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español y por la extensión de su obra uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Bueno, si Cervantes fue un todo referente a la literatura, el Lope de Vega le debemos una gran renovación a que sufrió el género del teatro en esa época. Más de 420 comedias y un total de 42 autos sacramentales lo bautizan como uno de los autores del siglo de oro del teatro, por excelencia. Está Fuenteovejuna, El Caballero de Olmedo y El Perro de Hortelano. Estas son una de las más destacadas de su obra por su gran trayectoria como dramaturgo y poeta. Actualmente se puede decir que podemos disfrutar las carteleras de este autor de sus grandes obras.
Bueno, proseguimos con lo siguiente. Seguimos en este contexto del siglo de oro del teatro español. ¿Podemos seguir con la siguiente diapositiva? Ok. Vamos a hacer un pequeño estudio o análisis de lo que significa el siglo de oro. Ok. Inicialmente en la exposición la compañera Cruz dijo que el siglo de oro se encerraba entre lo que era el siglo XVI y el siglo XVII, por lo cual estamos constando años entre 1501 y 1700. Bien, sin embargo, podemos ser más precisos en estas cifras. Nos dirigimos hasta el año 1492. Bien, en este año se publica Gramática del Castellano por parte de Antonio de Nebrija. Muchos autores datan este año al inicio del siglo de oro, dado esta publicación, Gramática del Castellano, siglo español. Pero, ¿por qué lo remarco? Porque es muy importante, dado que si recordamos, 1492 fue el año en que se descubrió las Indias o América por parte de Cristóbal Colón, lo que nos da a entender que el siglo de oro español inicia justamente en la Edad Moderna, un dato que tendrá mucha relevancia a continuación. Pero antes, si ya hablamos de un inicio, vamos al final. Varios autores remarcan que el final del siglo de oro español, el siglo de oro del teatro español, fue en 1681 con la muerte de Pedro Calderón de la Barca, uno de los grandes y últimos, obviamente, exponentes, representantes del teatro. Bien, por lo cual, si hacemos una suma rápida, 1681 menos 1492, obtenemos 189 años, casi 200 años, lo que estaríamos hablando de 2 siglos, no solo uno. Por lo cual podemos decir que el título está algo romantizado, lo que no está mal, tampoco. Ahora, este nombre, el siglo de oro, se le da en el siglo XVIII, por parte del autor Luis José Velázquez, en su obra Orígenes de la Poesía Castellana. No obstante, este autor remarca que el siglo de oro se data entre finales del siglo XV, todo el siglo XVI, e inicios del siglo XVII, más o menos hasta 1621. Sin embargo, se realiza una ampliación del tiempo, ¿ok? Para que se puedan congeniar a más autores de talla, como lo era el ya pronunciado Pedro Calderón de la Barca, ¿ok? Así como otros que también pudieron resurgir o ver luz en el Renacimiento, en el Barroco y otros. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Bien. Correlación con el reino. Aquí estamos hablando de una especie de efecto mariposa. En cuanto a que la época de oro del teatro español sucede en una situación controvertida del Imperio Español. ¿Bien? Del Imperio Español. Puesto que podemos compararlo en cuanto también a Latinoamérica con el boom latinoamericano. En el boom latinoamericano se realiza un realce de los autores de Sudamérica, puesto que tuvieron mayor reconocimiento en países europeos y demás continentes. Y el siglo de oro también se lo conoce de esta manera, puesto que sus obras tuvieron un auge en todos los alrededores del mundo conocido hasta entonces, por lo cual puede haber una comparativa. Ahora, volvamos a la época controvertida y al efecto mariposa. Decimos que si al reino le va bien, a las artes le va bien. Las artes encierran el teatro. Y si al reino le va mal, al teatro también le va mal, a las artes le va mal. ¿Por qué? Tuvo una ascendencia. Volvemos al inicio de la Edad Moderna. El reino español se vio enriquecido, puesto todo lo que trajeron las arcas de América, ¿no? Así que los reyes eran gustosos de disfrutar del arte, ¿ok? Y por el cual, al verse enriquecidos, podían donar para que el arte también fuera para arriba, por lo cual tuvo su auge. Sin embargo, cuando el imperio comenzó a caer, tuvo su decadencia, también el arte lo empezó a hacer. ¿Por qué? Para finales del siglo XVI, inicio del siglo XVII, España estaba enfrentándose a varias guerras. Guerras contra Francia o guerra contra
o la Guerra de los 30 años. También comenzó a perder territorio y un cambio de dinastía. Los Habsburgo, que pueden ver en la parte superior el escudo de un león gris en fondo naranja, representa a los Habsburgo que fueron acabados, o se acabó esa dinastía por los Borbón, el escudo que ven abajo. Bien. Ahora por esta parte decimos que el arte quedaría de lado. Por un tiempo, claro, por la realeza, más no por los que se interesaban realmente. Siguiente diapositiva. Guía de los autores. Ahora, esto es algo muy peculiar, puesto que cuando nos sugerimos de una época en la que se escribieron obras con tantas inspiraciones, siempre suele ser por autores que vivieron después. Sin embargo, ¿qué pasa con el siglo de oro del teatro español? Tiene autores como Lope Vega de Carpio, que estuvieron en esa época y pudieron explicar cómo se escribía o cómo se vivía. ¿Ok? Para esto está su publicación, El arte nuevo de hacer comedias, lo cual fue presentado por este autor como un texto ensayístico en verso en la Academia de Madrid en 1609. ¿Ok? Así que tuvo la popularidad de presentar cómo se hacían las cosas en su tiempo. Dentro de esta obra pronunciaba aspectos como lo son el tiempo, lugar y acción. Bien. Si bien anteriormente se realizaban las obras de teatro con solo un lugar, una acción y un tiempo de largo, para ahora, en el siglo de oro, ya comenzaba a variarse. Podrían suceder los acontecimientos en varios tiempos, en varios lugares, con diferentes acciones, y estas eran separadas por los llamados actos. ¿Y qué pasaba? Entre actos había lo que eran entremés, jácara y bailes, como el entretenimiento para esperar al siguiente. También estaban los personajes que fueron pronunciados por mi compañera Jocelyn, además del lenguaje, que ya era algo muy peculiar, muy exaltable, puesto que alguien de la nobleza no podía hablar igual a alguien de escasos recursos. Se hacía esa diferenciación. También se explicaba a Lope de Vega que había una expresión trágico-cómica, como lo dijo la compañera Cruz, en el cual se explicaba un tema trágico, pero también se escribían aspectos cómicos. Asimismo, como los temas, también pronunciados por Jocelyn, en los que se ha hablado de religión, monarquía y demás. Para concluir, menciono algunas de las obras realizadas por los actores, a complementación de lo que dijo la compañera Durán. Lope de Vega con El acero de Madrid, El anzuelo de Feniza, Las bizarrías de Belisa, Pedro Calderón de la Barca, con quien terminó el siglo de oro español, La vida es un sueño, El alcalde de Zalamea, El médico de su honra. Por último, Francisco de Quevedo, El alguacil endemoniado, El chitón de las taravillas y Sueños del infierno. Bien, con esta complementación hemos llegado al final. Siguiente diapositiva. Hemos llegado al final. Pido a mis compañeros que abran cámara para poder despedirnos. Cierren sus cámaras para poder despedirnos. Damos muchas gracias por su atención, compañeros, compañeras y profesores. Chao. Terminamos.